Amén. Vamos a la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 17. Ahí quiero que leamos Génesis capítulo 17 y vamos a leer parte del 17, parte del 18. Quiero predicar en el título Creyendo lo que no se ve. Amén. Abraham primero y Abraham después es el padre de la fe. Le creyó a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a que nosotros podamos creerle a Dios. Es bien importante, hermano. A veces nosotros pedimos la presencia del Espíritu Santo, pedimos dones del Espíritu Santo, pero quizás había que ponerlos a pensar. ¿Por qué estamos pidiendo esas cosas? Porque el título es Creyendo lo que no se ve. Nosotros vivimos por fe. Y si ya comenzamos a ver todas esas manifestaciones y, ¿verdad? Y todo eso, entonces, ¿será que nos está aumentando la fe o cómo? Porque nosotros tenemos que seguir creyendo aunque no veamos las cosas. ¿Sí? Y las cosas no se ven y se ven mal, pero usted tiene que seguir creyendo. Tiene que seguir adorando. Porque a veces, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Ahí de que queremos, ¿verdad? Que Dios se manifieste y que nos digan esto y que nos digan lo otro, pero y Dios no se revela a veces sí, ¿verdad? Hay voz audible, hay tantas cosas, ¿verdad? Ahí creemos en la profecía, pero hay que tener fe, hermano, certeza, ¿verdad? De lo que se espera, convicción de lo que no se ve, certeza. No lo vemos, hermanos, pero vamos a seguir creyendo. Génesis capítulo 17, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, ahí me va siguiendo en la lectura. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Vámonos ahora al versículo 18. Vamos a leer otra parte acá del versículo 18. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró
en tierra. Quiero que le vaya poniendo atención a la lectura y vea lo que Abraham hace. Estaba ahí postró en tierra. Y el versículo 3. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostados debajo de un árbol, y traedme un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Amén. Tremendo Abraham, hermano. Es el padre de la fe. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de él. Ejemplo de buen cristiano. Acá en el versículo 5 del 17:5, váyase ahí. Mire la promesa que le da Dios a Abraham. Dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Acuérdese que Abraham en ese tiempo no tenía a Isaac. Entonces no tenía nada. Y aparece ahí, dice: y no me ha dado prole. ¿Y cómo él? Y dice y que este Damaseno va a ser el que va a heredar. Y en esa condición aparece Dios y le dice: tú vas a ser padre de multitudes, de muchedumbres. Entonces, primero era Abraham, pero ya cuando le cambió el nombre, entonces él era Abraham. Y Abraham significa, aquí dice, ¿verdad?, de multitudes, padre de muchedumbre, padre de multitudes. Y entonces llegaba Abraham a los lugares y le decían: ¿y cómo es tu nombre? Abraham, decía él. Ajá. Y entonces él estaba diciendo: yo soy padre de multitudes. Y no tenía Isaac, y no tenía hijos. Entonces él lo estaba creyendo por fe, que Dios le había dicho eso, y lo estaba viendo. Es así lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso se ríen de nosotros como cristianos, hermano, porque decimos nosotros esas cosas y la gente dice: ¿y cómo dice que es padre de muchedumbres? Si no tiene hijos, si no tiene nada. Entonces nosotros decimos: que nosotros somos ricos, no tenemos. Pero nosotros por fe decimos eso, y hay que seguirlo diciendo, hermano, y hay que confesar esas cosas, creer, hermano. Y a mí se me está aumentando la fe, gloria a Dios, hermano. Y espero de que cada uno de nosotros, hermanos, se nos vaya aumentando la fe, hermano. El día de ayer, bueno, ya cuando llegué a la casa, comienza a tronar, hermano, y el gran aguaje, hermano. Señor, gracias, le digo yo. Ajá, y nosotros tenemos que creer, hermano, de que Dios tiene el control, hermano. Y vamos a hacer algunas cosas y de que Dios está con nosotros, hermano. Le tenemos que creer a Él.
Porque a veces decimos que adoramos a Dios y de repente con nuestra actitud decimos otra cosa. Y por eso las otras personas se quedan allí y dicen, pues ni cómo es. No, tenemos que, ¿verdad?, ser íntegros. Lo que sentimos, lo que hablamos, y eso mismo hacemos, hermano. Hacemos. Que Dios nos ayude, gracias, hermano. Que Dios nos ayude a tener esa fe, hermano. Creer de cualquier cosa que nosotros hacemos, hermano. Dios está ahí con nosotros. Abraham sabía eso. Y él lo declaraba y decía, soy Abraham. Soy padre de muchedumbres, aunque en ese momento él no tenía nada. Usted tiene que decir eso, hermano. Usted tiene que creer eso, ¿verdad? De certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Abraham es el padre de la fe y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de él. Hay dos versículos que quiero tomar ahí, el versículo 17, el 17. Los dos se rieron. Le dice Dios, en el versículo 16 le dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella. El versículo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y entonces en este versículo Abraham se rió. Váyase al 18:12. Comenzamos del 11, 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. El 12 dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Pero a Sara la reprendieron, porque dice que al otro lado de la puerta le estaba oyendo Sara, y cuando oyó y le dijo que iba a tener un hijo, entonces ella se rió. Pero le dicen, ¿y por qué te has reído?, le dice, y como que la reprenden. Pero Abraham no aparece ahí de que como que lo reprenden, pero los dos se rieron. Entonces como que hay una diferencia entre Sara y Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, hermano. Que Dios, ¿verdad?, nos ayude a ser como Abraham, porque Abraham era humano, igual que nosotros. Y hay cosas, hermanos, que nosotros nos hacen como tambalear, hermano. Pero yo veo que la actitud de Sara fue bien diferente a la actitud de Abraham, aunque aparece que los dos se rieron. Pero era diferente la actitud de Abraham. Abraham le creyó a Dios, y él es que aparece, ¿verdad?, como el padre de la fe. Pero hay algo bien bonito, hermanos, que a mí me gusta esto. Dicen los estudiosos que aquí está representada la Trinidad. Estoy en el 18:2, Génesis 18:2. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él,
Y cuando los vio, o sea, dice, 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor. Como que se refiere solo a uno. Porque Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dice señores, porque eran 3 varones, ¿verdad? No dijo señores, me han venido a visitar. No dijo Señor, le dice. Entonces, pero qué bonito, hermanos, a mí me gusta. Qué bonito tener un encuentro de eso, ¿verdad? Que llegue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Para dónde iban, hermano? Para Sodoma y Gomorra iban. Y mientras iban para Sodoma y Gomorra, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dijo, vamos a pegarnos una paseadita y vamos a pasar por donde Abraham. Y lo llegan a visitar. Pero la actitud de Abraham dice que corrió y le dijo a la señora, prepárame comida, le dijo. Fue a sacar harina de la mejor. Fue a traer allá al corral, fue a traer el mejor animalito y le dijo al criado, y el criado dice que se dio prisa. Eso era corriendo, hermano. ¿Será que así hacemos las cosas para Dios, hermano? Yo les felicito, ¿verdad? Así como dijo mi esposa el día de ayer, unos trabajaron bastante, ¿verdad? Y unos por su tiempo, ¿verdad? No pueden hacerlo. Pero todo ese esfuerzo, hermano, es que ustedes ahí dicen, no, es que es para Dios. Y sí, es para Dios, hermano. Y lo tenemos que hacer bien, dar toda la fuerza, porque Abraham, hermano, cuando ve a los 3 que están ahí, él sale, los saluda y dice, espérense. Y comienza a atenderles. Yo le estaba diciendo, creo que en Betel, que allá vamos, ¿verdad? El miércoles y el jueves, a orar a las 5. Y algo les estaba mencionando inicia Malaquías diciendo que me están presentando lo cojo, lo ciego, y eso me traen a los altares en el Antiguo Testamento. Vayan y presénteselo a su príncipe, dice allí. O sea, está diciendo, vayan y presénteselo al alcalde o lléveselo a su presidente a ver si se los acepta. Si le llevan un cojo, si le llevan un animal, una gallina con peste, a ver si se las va a agarrar. Eso le está diciendo Malaquías. Y yo le estaba diciendo a los hermanos ahí, no sé, bien había que unos 3. Yo cuando voy a correr, le digo yo que siempre algo, trato de agarrarme aquí y luego así. Y luego así se me estira todo eso y se me quita el sueño. Entonces, cuando voy en la mañana, me levanto, digo, o a veces cuando lo hago en la casa, o a veces lo hago allá. Entonces, digo así, para orar. Porque uno se pone así, hermano, y se acomoda en la silla. ¿Qué le estamos entregando a Dios, hermano? ¿Será que lo cojo, lo ciego, le estamos entregando a Dios? No, es que si en la empresa, mire, va ahí, ¿verdad? De albañil, o va de carpintero, o va a la maquila a las 5 de la mañana, pero bien activo. Así, ¿no? Mete las agujas, pero bien despierto, entregándole, ¿verdad? A lo material. Pero a Dios, ¿cómo es para Dios? Está dormidito. ¿Qué es lo que le estamos entregando a Dios? Porque estoy acá. Abraham, cuando vi, hermanos, y no había recibido, porque hay personas, hermanos, que dicen, cuando Dios me bendiga, hermano, entonces yo le voy a servir a Dios. Y aquí, hermanos, Abraham no ha recibido, pero esa es la actitud, hermanos, con fe. Yo lo voy a recibir. Oí a una enseñadora
Y dice, están pidiendo un carro nuevo, dice, y ese viejito que tienen ni lo lavan, dice. O sea, no, o sea, estoy viendo, yo creo, Dios me va a bendecir, pero voy a hacer las cosas bien. No, y lo voy a cuidar, voy a hacer algo. No, cuando me dé el nuevo, entonces ese sí lo voy a cuidar, pero este no, ¿verdad? Entonces que Dios nos ayude a entenderlo y a pasarlo a lo espiritual. Porque, y gracias, ¿verdad? Las hermanas que nos ayudaron, hermano, porque sí, gloria a Dios, Señor, ya estamos, ¿verdad? Terminando esto. Pero si las hermanos no nos ayudan a jalar, hermanos, no, eso hubiera sido pesado, hermano. Otro viaje y otro viaje. Pero estoy acá. ¿Cuál fue la actitud del padre de la fe, hermano? ¿Cómo es de que él obtuvo esa bendición? Mire, lo atiende, hermano. Los atiende tan bien. Y Dios, que conoce todo, hermanos, es ahí donde caemos en un error nosotros. Decimos que Dios lo sabe. Que Dios nos conozca, hermanos, nosotros. Porque depende de nosotros, hermano. Dios quisiera, hermanos, que nosotros entregáramos nuestras fuerzas, y fuéramos buenos cristianos, hermano. Así quisiera Dios, hermano, que fuéramos nosotros. Y dicen las personas, ¿verdad? Que Dios lo sabe. Pero, y uno dice, ¿por qué esas personas, verdad, obtienen esa bendición? ¿Y por qué yo no obtengo esa bendición? Porque si usted ve en lo primero que leímos, y por eso yo leí hasta el versículo 10, donde Dios le hace la promesa a Abraham y le dice que va a ser padre de muchedumbres, le da un trato. Hacen un trato y le da el pacto de la circuncisión. En el versículo 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y iba Abraham y iba con su descendencia, y usted ve que todos, hermano, toda esa gente que andaba con Abraham, todos fueron circuncidados. Primero se circuncidó, ¿verdad?, Abraham e Ismael. Juntos dice que se. Y en el mismo rato los circuncida a todos. Y le está diciendo, todos vamos a servir a Dios. Y le dice, hasta los que eran comprados y todo eso los circuncidaban. Y él decía, ¿verdad? Y cuando llegaban a las otras naciones, decía, nosotros somos circuncidados. Y usted cuando llegue a las otras partes, usted diga, yo soy cristiano evangélico, diga usted. Se va a distinguir. Pero lo más importante, cómo usted se va a distinguir, es porque dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. O sea, vamos a obedecer, hermanos, a Dios. Esas personas no se avergonzaban de decir, no, es Padre, nuestro Padre Dios. Y nosotros no nos tenemos que avergonzar, y donde quiera que estemos, hermano, ¿verdad?, vamos a decir, Dios es nuestro Padre. Nosotros somos cristianos evangélicos y guardamos el pacto. Porque eso fue en el Antiguo Testamento, pero ahora, hermanos, es con mucha más razón, hermano. En Hebreo dice algo bien fuerte, hermano. Si en el Antiguo Testamento, hermano, las personas cuando desobedecían tenían que morir a pedradas, hermano, imagínense ahora. Es más,
fuerte, hermanos, lo que nos tendría que ser. Pero no, es que hoy estamos en la gracia. Eso era en el antiguo, eso era en la ley, y por eso pasaba eso. Pero Hebreos lo menciona así, hermano. Con mucha más razón, dice, si ustedes, dice. Y dice Hebreos eso. Entonces, si en el Antiguo Testamento, hermanos, se guardó, hermanos, ese pacto y lo que Abraham hizo. Por eso, hermanos, este hombre es el padre de la fe. Ese hombre, hermanos, amaba a Dios. Y allí quiero finalizar, quiero que usted anhele, hermano, anhele del Espíritu Santo. Abraham tuvo ese gran privilegio, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no le vamos a declarar a Abraham para dónde vamos, le dicen. Si este va a ser el Padre de multitudes. Entonces Dios le dice: a Sodoma y Gomorra vamos. Y lo van a destruir, dice Abraham. ¿Y si hay 50 justos? ¿Y si hay 45? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? Y yo leía eso. ¿Y por qué hasta 10 llegó a Abraham? Quizás Abraham dijo: 10 sí hay, dijo. Y aquí me quedo, dijo Abraham. Porque yo estaba leyendo y digo: ¿y por qué? No, en 50, 650, sí, 650. Y miren, por los 50 o por los 10 no iba a matar a nadie de Sodoma y Gomorra. Pero se va 50, 45, 40, 30, 20, 10. ¿Y por qué se quedó ahí, verdad? Se hubiera ido a 5. Y por los 5, yo no sé, yo estaba pensando, dije que Abraham dijo: es que 10 sí hay, dijo. Entonces, gloria a Dios, dijo, ¿verdad? No van a destruir a Sodoma y Gomorra, porque ahí se quedó como Abraham, ¿verdad? Ajá, porque era cosa seria Abraham. Pero con los 10 se quedó. Y quizás, ¿verdad? Quizás falló ahí, ¿verdad? Yo estaba analizando y ¿por qué se quedó con 10? Pero que Dios, hermanos, nos ayude a anhelar, hermano. Porque Abraham, hermanos, nos demuestra ahí, no, así cuando vio a esos personajes. Y eso es, hermanos, ahí estaba, según los estudiosos, ahí estaba el Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, pónganme atención ahí, y aquí va a finalizar. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo es mejor, hermano. Tenemos que anhelar, hermanos. A veces casi no lloramos, hermano. Nos cuesta llorar. Y la gente se le queda viendo, saber qué le pasa al hermano. Mire, está llorando. Porque, y como nos hemos acostumbrado a que nadie llora, ya no hay manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué le pasa? ¿No hay algún problema de tener? Ni entiende que en la presencia del Espíritu Santo, que lo ha tocado y ahí, ¿verdad? No, hermanos, anhelemos, tengamos esa fe, hermano, como Abraham. Y él anhelaba y le dice: no se vayan. Y los atendió. Donde quiera que estemos, hermanos, hay que atender al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está ahí, hermano, y quiere platicar con nosotros. Él quiere con nosotros. Pero nosotros somos los que le decimos: no, ahorita todavía no. No, es que estoy trabajando. No, es que estoy viendo el teléfono. No, es que es mi familia. No, es que... Y no le damos el espacio, hermano. Imagínese ahora en la noche. El Espíritu Santo: quiero platicar contigo. No, es que tengo que dormir. Por eso dicen de que es bien importante orar
en la madrugada. Por eso, lo que yo le estoy diciendo, del espacio al Espíritu Santo. Démosle la oportunidad, hermano. Dejemos las otras cosas y démosle la oportunidad al Espíritu Santo y que Dios nos aumente la fe. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Esta es la enseñanza. Dice que nos visita Ruth Erazo de Morán.